Seguro que han visto el típico vídeo de entrevistas por la calle donde preguntan a gente de a pie: ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la Inquisición española? Casi todas las respuestas son algo como muerte lenta, caza de brujas, hoguera o torturas por haber escupido en un crucifijo. Pero esta no es la rigurosa verdad y desde luego dista muchísimo del verdadero propósito de esta institución. Por eso, bienvenidos de nuevo, soy Español Decente y hoy desmitificaremos el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Para estructurar el contenido de este vídeo lo dividiremos en dos partes: sus orígenes y causas y los 3 mitos que más se han contado al respecto, con alguno que seguro que les sorprenderá, así que quédense hasta el final. Pero bueno, ¿qué era esto de la Inquisición y por qué surge? Pues la Inquisición española fue un tribunal religioso fundado en 1478 por los Reyes Católicos, con la función de preservar la ortodoxia católica en sus reinos. Y el primer punto que mucha gente desconoce es la causa que lleva a Isabel y a Fernando a crear esta institución, y no es ninguna otra que el problema de los judíos. No me malinterpreten, no digo que los judíos fueran en sí el problema, sino que los falsos conversos o marranos sí lo eran. ¿Y cómo es esto?, se preguntarán. Pues es muy sencillo. A finales del siglo XV muchos judíos se convertían al cristianismo solo para acceder a privilegios en un reino católico, y esto despertó sentimientos adversos entre los ciudadanos católicos. En tiempos de crisis también se conocía que los judíos solo prestaban su dinero a no judíos bajo intereses altísimos, y esto, sumado a que algunos de los conversos en secreto se dedicaban a tratar ofensivamente retos y creencias católicos, pues no ayudó mucho a crear un clima de convivencia pacífica, que digamos. Aún así, había una razón de más peso para averiguar quién era un verdadero converso y quién no, pues en pleno siglo XV, sin unidad religiosa, no había unidad política, por lo que si se solucionaba el problema de los falsos conversos, se sanaba el problema del desorden social. Y no se equivoquen, los reyes católicos creían que los judíos debían ser aceptados como cualquier otro súbdito de la corona, aunque esto chocaba con la actuación de otros reinos europeos como Inglaterra, que prohibían toda religión ajena a la del Estado. Poco a poco, las presiones diplomáticas y políticas de estas potencias hicieron mella, y España acabó cediendo y expulsó a los judíos en 1492 para evitar revueltas populares, que por cierto, España fue de los últimos países europeos en expulsarlos. Comprendiendo esto, entendemos que si la Inquisición averiguaba quién se convertía de verdad y quién no, la mayor parte de los judíos dejaría de ser el objeto del odio de la población civil. Este fue el primero y principal propósito de la Inquisición española. Aún así, adversarios políticos y religiosos de España ganaron la partida e hicieron creer que fuimos los únicos que expulsamos a los judíos y que fuimos los únicos con un tribunal inquisitorial propio. Por ello, ahora les expondré 3 mitos que todos hemos creído y que son mentira. Primer mito: la Inquisición era cruel, malvada, ejecutaba a todo lo que se cruzaba en su camino. Mentira. Primero de todo, la Inquisición era un tribunal. Solo juzgaba cuestiones de fe. Una vez se había declarado culpable a un individuo, las raras veces que era condenado a muerte, era entregado al poder civil, que llevaba a cabo la sentencia, por lo que las penas capitales como la hoguera no fueron implementadas por la Inquisición española, ni por la Iglesia, sino por autoridades civiles. Segundo, aclarado que solo era un tribunal, ahora trataré el tema de la crueldad y la tortura, que también tiene tela. En aquellos tiempos donde la tortura estaba a la orden del día y la vida humana valía en ocasiones un par de monedas, la Inquisición resultó ser una institución muy avanzada para su época. Y no lo digo en vano, pues se permitía a los acusados tener un defensor. Había múltiples instancias para apelar las decisiones y la tortura, si bien fue utilizada, lo era de manera mucho más limitada que en los tribunales civiles europeos de la época. Pero de lejos vamos. Y no les miento si les digo que los acusados pedían ser juzgados por la Inquisición española 1000 veces antes que por un tribunal civil. Y si ya estaban condenados, pedían ser trasladados a una cárcel inquisitorial 1000 veces antes que a un centro penitenciario civil, pues las condiciones, aunque no eran las óptimas, si lo juzgamos desde un punto de vista actual, eran mucho más humanas que en cualquier otra cárcel. Segundo mito: solo España tenía un tribunal inquisitorial propio. Mentira. Países como Francia, Suiza, Inglaterra o Portugal contaban con una inquisición propia. Y realmente, a pesar de que los países protestantes no la denominaban específicamente Inquisición, la verdad es que eran tribunales que trataban cuestiones religiosas, a pesar de que el proceder de la española y las protestantes distaban bastante, como he resumido en la siguiente tabla, que si quieren pueden pausar y echarle un vistazo. Y tercer mito:
En España, la persecución y quema en la hoguera de brujas era algo habitual. Falso. Estamos influenciados en gran medida por el conocido caso de las brujas de Zugarramurdi, que gracias a una película y su impacto cultural ha creado la falsa impresión de que en España se llevaron a cabo numerosas cacerías de brujas. La verdad es que en toda la historia de la Inquisición española se ejecutaron a 49 brujas, pero estos fueron casos aislados, como lo demuestran los datos de países en los cuales sí existió persecución, como Suiza, con 10.000 ejecutados por brujería, Francia con 4.000 o Alemania con 25.000, que es una barbaridad. Pero recuerden, España 49, y éramos los despiadados cazabrujas, cuando la verdad fue que en España, en el muy extraño caso de que fueras acusado por brujería, solo con admitir que no lo eras podías ser absuelto. Pero esperen, permítanme que les ilustre con una tabla de cosecha propia, y es que en 2004 se publicaron las actas del Simposio Internacional, la Inquisición, gracias a la apertura de los archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe ordenada por Juan Pablo II en 1998. Aquí venían recogidos los datos sobre personas que llegaron a ser quemadas en la hoguera por acusación de brujería, y son los siguientes. Mientras echan un ojo, les comento algo. He adjuntado en la tabla la población aproximada de los lugares referidos por las actas en el siglo XVIII, de forma que puedo elaborar un ratio de ejecuciones en la hoguera por habitante con respecto a España. Y sí, ya sé que la quema de brujas se llevó a cabo durante varios siglos y la población sería mucho mayor, pero aquí lo que importa es el ratio, y como la población y su crecimiento era más o menos igual en toda Europa, pues aproximadamente el ratio se mantiene constante y sus valores son proporcionales. De todas formas, poco importa porque las cifras son abismalmente diferentes. Y sí, el numerito que ven en el ratio significa que, por ejemplo, Alemania tenía 255 veces más quemas de bruja por habitante que España, o Suiza 1630, que es algo simplemente descabellado. Pero bueno, espero haber resuelto algún prejuicio que ustedes pudieran tener y haberles servido de alguna ayuda. Les invito a que comenten lo que piensan al respecto de la Inquisición española. Y sin ningún otro particular, aquí termina el vídeo de hoy. Hasta luego.